EBC Yeshua, un podcast para que Jesucristo el Señor se forme en ti, en mí y en todos. En la creación están las huellas de Dios. Un camino importante, interesante, es descubrir a Dios en las realidades cotidianas que vivimos, que tenemos, y en el otro. Cuando digo creación también me refiero al hermano, me refiero a mí mismo, ¿cierto? A mi propio cuerpo, a mi propio ser que ha sido también creado por Dios. Porque esto es muy importante, porque a veces cuando pensamos en las cosas de Dios, pues siempre como que nos imaginamos en las cosas de arriba, de lo alto, ¿cierto? Como por allá, lejos de todo. Y todo lo contrario, el Dios en el que nosotros creemos es un Dios que ha dejado su huella, que ha dejado su impronta, que ha dejado su presencia en la misma creación. Una persona que estudie seriamente una ciencia, que estudie seriamente la vida, sin duda va a encontrar a Dios en ella. ¿Cómo se hizo la creación? ¿Qué características tiene la creación? Y desde ahí podemos hallar características del mismo Dios. Entonces lo primero que podemos decir es que la creación es bella. ¿Sí o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿La creación es bella, sí o no? Mira al del lado a ver, sí, a esa creación que tiene al lado, ¿ah? Porque hay algunos que hicieron que es que hay. ¿Ah? Me quitaron el hipo. No. La creación, lo primero que tenemos que decir es que es bella. Pero para que algo sea bello, diría yo, hay varias características. Una es que debe ser armoniosa la creación. Para que algo sea bello debe ser armónico, ¿cierto? Debe tener como características plenas, de cierta perfección, de ciertas medidas que vayan dando precisión. Pero en la creación que Dios ha hecho, está bien que es bella, que es armonía, pero sobre todo es diversa. Y cuando hablamos de la diversidad, pues podemos hallar muchas definiciones, pero me ha gustado pensarlo como algo que nos sorprende. La diversidad es algo que se sale del esquema que habitualmente nosotros tenemos o pensamos. Entonces, cuando nosotros queremos crear algo muy bello, sobre todo podríamos pensar en el arte, podríamos pensar en la arquitectura. Entonces, casi siempre se miran diseños perfectos, medidas perfectas, como cosas muy precisas, colores precisos, colores que combinen. Pero si ustedes observan la naturaleza, se dan cuenta que los colores, por ejemplo, son sorpresivos. No combinan como a la manera que nosotros combinamos, ¿sí? Han visto de pronto los pajaritos o han visto los colores de las flores y uno dice, qué hermosura, ¿cierto? Entonces uno ve perfecto un verde con un rosadito, con no sé qué otro color. Que digamos uno no se vestiría así, ¿cierto? Si uno se viste así, todo el mundo le diría, no, pero miren, este pues parece un salpicón, algo como muy extraño, pero en la naturaleza se ve perfecto. ¿Por qué? Porque la naturaleza es diversa. Entonces, la creación es bella, para ser bella es armónica y es diversa. Y como la naturaleza es así, podríamos encontrar ahí a Dios. Y a Dios entendido como la Trinidad. Entonces, es belleza, es armonía, es diversidad, pero sobre todo la Trinidad es pluralidad, no es singularidad, ¿sí? No es uno solo, no es alguien solo con su soledad encerrado en su egoísmo, sino que sobre todo es plural. Son tres, así lo hemos entendido, ¿cierto? Tres personas y uno. Tres y uno. Y eso ya lo hace muy interesante, porque la Trinidad es comunidad. Miren cómo vamos avanzando. Pero una Trinidad
que como comunidad manifiesta la belleza, manifiesta la armonía, manifiesta la pluralidad de Dios y que nos invita a eso. Entonces, para ir descubriendo a Dios, yo tengo que ir entendiendo a un Dios que es plural, o sea, un Dios que me va sacando a mí del egoísmo, que me da testimonio de no ser egoísta. Y esto se va volviendo bien chévere, porque cuando miramos la pluralidad de Dios y cuando miramos la creación con todos estos detalles, vemos una creación que es abundante, que es generosa, que es exuberante. Dios no es apocado, Dios no da migajas. Me estoy acordando por allá en San Mateo, en el capítulo 15, donde una mujer cananea se acerca al Señor para que le sane a su hijita. ¿Sí se acuerdan de ese relato? No, más o menos. Y entonces el Señor le dice, mira, pero es que no le podemos dar los panes de los hijos a los perritos, ¿cierto? Y ella, conforme con su situación, entendiéndose menos pequeña, al no pertenecer al pueblo de Israel, al ser una mujer pagana, miren lo que dice: pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Miren pues, y el Señor le va a decir, hija, ¿cómo le dice? Hija, que se cumpla como tú has deseado. Ella estaba conforme, estaba bien con una migaja. Pero el Dios en el que nosotros creemos no es un Dios que da migajas. Ojo, porque muchas veces nosotros nos acercamos a Dios pidiéndole migajas. Es más, pidiéndole como esclavos, ni siquiera como hijos, sino como lo que el Señor me dé. Está bien. Pero el Señor a nadie le da menos. Lo menos, si se le puede llamar menos, que Dios da, es la dignidad de ser hijo. Hija la va a llamar. Inclusive al centurión también lo va a llamar hijo. Es muy frecuente que el Señor, cuando sane, cuando obra un milagro, llame hijo. Porque Dios no da migajas. Dios no se entrega de a poquito, Dios no es limitado. Y todo esto lo podemos descubrir en la misma creación. Cualquier detalle que usted observe de la creación es generosa. Mire, cuando nosotros hemos llenado la naturaleza de pavimento, de cemento, ustedes pueden ver que hay maticas, hay arbolitos que crecen en medio del pavimento. ¿Lo han visto? Casi cerrado, pero hay un pequeño espaciecito y por ahí surge la vida. Es la generosidad del Dios en el que nosotros creemos. Miren, nosotros que somos ricos en agua, Dios no nos da el vasito de agua, un vasito de agua y ya. Pilas pues. Sembramos una planta, sembramos un granito de frijol. ¿Cuántos miles de frijoles tenemos por un granito que sembremos? ¿Cuántas manzanas, cuántas peras de un solo árbol, de un árbol que sembramos con una semilla? Eso nos permite a nosotros ir entendiendo la creación como una experiencia de generosidad y la Trinidad como una experiencia de generosidad. Entonces, el Padre que es creador, ¿cierto? El Padre que es fundador, el Padre que es el Génesis, el Padre que da origen a todo, el Padre que crea todo, este Padre le va a entregar todo a su Hijo. Y este es un detalle no menor. Hermanos, qué bueno que ustedes se lo tomen en serio. Mire, el Padre, ¿qué hace? Le entrega todo ¿a quién? Al Hijo. Pero para uno poder entregar todo, ¿qué condición tiene que haber? Si uno quiere entregar algo, ¿cuál es la condición fundamental? ¿Tener qué? Si uno lo quiere entregar, yo quiero regalar algo, ¿qué condición tiene que tener el otro? Pues el otro tiene que tener
disposición para recibir. La generosidad no es solamente capacidad de dar, sino capacidad de recibir. Normalmente al que le cuesta dar, le cuesta recibir. Jesús, el Hijo, tiene esa gracia, capacidad para recibir. Ahorita lo vamos a descubrir. Todo me lo ha dado mi Padre. Ahora lo estamos leyendo en San Juan. Yo lo he recibido todo de mi Padre. Si algo nos va a cambiar a nosotros la vida, es la gracia, la disposición para recibir. El Dios en el que nosotros creemos no es un Dios que nos pide, es un Dios que nos da. Nosotros lo único que tenemos que hacer es recibir. Y después de estar llenos, libremente damos. Pero no a Él. A Él no hay que darle nada. Él no necesita nada. Nada. Nada necesita Dios de nosotros. Ni siquiera nuestras alabanzas lo enriquecen. Nosotros tendríamos que dar, pero al otro. Al otro. Pero no a Dios. Nosotros le hacemos muchas cosas a Dios. ¿Y cuánto nos cuesta hacerlo por el hermano? ¿Cómo es de relativamente fácil orar aquí, orar ante el Santísimo, decirle cosas bonitas a Dios? Pero dice por allá la carta de Santiago que con la boca que bendecimos a Dios, maldecimos al hermano. La generosidad se recibe y se da. El Padre se la da al Hijo y el Hijo nos la da a nosotros. No dice que se la devuelva al Padre, no la da a nosotros. Y esa generosidad es el Espíritu Santo. Entonces, el Padre es el que da, el Hijo recibe y el Espíritu Santo es el don. Esa era la pregunta de hoy, el Espíritu Santo como el gran desconocido. ¿Qué podríamos decir del Espíritu Santo? Es el don de los dones. Él es lo que se entrega. Él es el amor del Padre y del Hijo. De la relación del Padre y el Hijo brota el Espíritu Santo de Dios, surge el Espíritu Santo. Tengamos en cuenta pues esto. El Padre es generación fundante, es génesis, es comienzo. El amor no es solo dar, el amor es sobre todo acoger. Y el Espíritu Santo también lo entendemos como amor, ¿cierto? El Padre, el que ama, el Hijo, el amado o el que se deja amar, el Espíritu Santo, el amor. Tan divino es dar como acoger, como tomar, como recibir. El Espíritu Santo es compartir. El Espíritu Santo es lo que se comparte, es lo que el Hijo recibe del Padre, es lo que el Padre le da al Hijo, eso es el Espíritu. El Espíritu Santo pertenece al Padre y pertenece al Hijo. Entre los dos nos dan el Espíritu. El Padre es creación, el Hijo es filiación. Filiación es como relación de familia. Y el Espíritu Santo es comunidad definitiva. Me gusta eso. El Padre es ¿qué? Creación. El Hijo es filiación. Y el Espíritu es comunidad definitiva. EBC Yeshua, un podcast para que Jesucristo el Señor se forme en ti, en mí y en todos.